Espera. Antes de que te revele lo que sucedió en esta increíble historia. Si ya estás listo para ser mi cómplice en esta aventura, suscríbete ahora mismo y deja tu me gusta. Es hora de que la historia comience. Me despidieron tras 16 años por recortes, pero olvidaron que yo era el dueño de la arquitectura, la caída del imperio de un CEO arrogante. Supe que algo no estaba bien en el momento en que Nolan ni siquiera me miró a los ojos. Llevaba 16 años en ese edificio, 16 años ingresando a las 4 de la mañana, 16 años saltándome mañanas de Navidad y cenas de aniversario solo para arreglar el código de su padre. Y ahora, me entregaban una carpeta manila como si fuera un maldito recibo de almuerzo. Recortes presupuestarios, murmuró él, moviendo la muñeca como si espantara una pelusa. Eso fue todo. Sin apretón de manos, sin un gracias, sin un lo siento. Solo un silencioso representante de recursos humanos, rondando en el pasillo como si fuera la escolta de un funeral. Bajé la mirada hacia los papeles, una jerga jurídica seca disfrazada para parecer misericordia. No lo fue. Fue un golpe al estómago envuelto en política corporativa. Aún así, mis manos no temblaron. Lo firmé lentamente, en silencio, como quien desconecta el soporte vital con gracia. Asegurémonos de que esto se haga correctamente, le dije. No por él, diablos, no, sino porque había pasado toda mi carrera haciendo las cosas bien, aun cuando todos los demás tomaban atajos. Si has escuchado hasta aquí y esta historia ya te hizo enojar o asentir porque has estado allí, no olvides darle me gusta y suscribirte. En serio, el 97% de la gente escucha sin suscribirse, y eso significa muchísimo para el equipo que ayuda a dar vida a estas historias. Gracias. De todos modos, no me despedí ni preparé una caja. Pasé directamente por el mostrador de seguridad, caminé frente a las fotografías enmarcadas del equipo original que ayudé a formar y atravesé la pared. Literalmente me quedé sin energía cuando falló el sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado y nadie podía permitirse arreglarlo. Cada ladrillo de ese maldito lugar todavía tenía mi huella digital. Pero para Nolan, yo era solo algo que había que recortar. Me subí a mi auto y me senté allí, sin música, sin lágrimas. Solo habitaba ese extraño silencio clínico donde mis pensamientos dejan de intentar darle sentido a las cosas. No estaba enojado. Todavía no. Estaba demasiado aturdido para eso. No te enojas cuando tu casa se quema. Te quedas allí mirando el humo ascender hacia el cielo, preguntándote cómo se desvaneció todo tan rápido. Lo que Nolan no se dio cuenta fue que no acababa de despedir a un arquitecto principal. Había arrancado el mapa que su compañía estaba siguiendo sin siquiera saberlo. Porque el código base, la infraestructura, el sistema que mantenía unido el imperio de su padre, era mío. No solo conceptualmente, sino legalmente, derechos de autoría, derechos de voto y una pequeña cláusula tan enterrada en el acuerdo original que Nolan, con toda su fanfarronería de MBA, ni siquiera supo buscarla. Pero no me regodeé. Aún no. Volví a casa, me serví un café fuerte, me senté en el porche trasero y miré los árboles. A los pájaros no les importó que me hubieran despedido. El viento no sabía mi nombre. El sol todavía salió. Eso, extrañamente, fue reconfortante. ¿Crees que cuando pierdes un trabajo así el mundo debería tambalearse? No lo hace. Sigue moviéndose como si nada hubiera pasado. Esa es la parte que más duele, la indiferencia de todo. Entonces mi teléfono vibró. Número desconocido. Lo dejé sonar una vez, 2 veces. Lo contesté y lo puse en altavoz. ¿Es este Darren Trash? Preguntaron. Lo confirmé. Esta es Jennifer de Ordo Systems. Oímos que estás disponible. Nuestra junta directiva está preparada para ofrecerle un rol de liderazgo, el doble de su último salario, control arquitectónico total y capital equivalente. No dije que sí de inmediato. Me recosté, dejé que el viento se llevara el silencio y pregunté, ¿cuándo es la primera reunión de planificación? El primer invierno nos mudamos a esa oficina del tamaño de una caja de zapatos en Pique y Archer. La calefacción se apagó 2 días antes de Navidad. Michi sacó un viejo calentador de su garaje, yo traje 2 termos de sopa y seguimos construyendo. Eso es lo que la gente olvida acerca del legado. No empieza con inyecciones de capital y comunicados de prensa. Todo comienza con dedos congelados flotando sobre los teclados, resolviendo un problema de enrutamiento a las 3:12 de la madrugada mientras tu aliento golpea el cristal. En aquel entonces, Michi no se consideraba a sí mismo director ejecutivo. Diablos, apenas teníamos escritorios. Él era solo Mitch.
Y yo era simplemente la mujer que de alguna manera siempre supo cómo hacer que las cosas funcionaran. Ya fuera el núcleo del sistema o el temporizador de la máquina de café, no había gloria en ello. Sin promociones, solo confianza y el tipo de respeto que no necesita palabras. No estaba simplemente escribiendo código. Estaba construyendo la red arterial de un ecosistema que nadie más tenía la paciencia de comprender. Una noche, mientras solucionábamos un problema que causaba una falla en cascada que hizo caer todo nuestro entorno de desarrollo, Michie deslizó una memoria USB sobre la mesa. Por si acaso, dijo. En ella había un esquema completo de una estructura interna de regalías, una autorización discreta de acciones y una cláusula tan aburrida y legalmente densa que nadie la volvió a leer, excepto yo y el abogado que creó DRA Systems LLC. Nunca hice alarde de ello. Nunca pedí una oficina más grande y rechacé el título de coarquitecto 2 veces. Los títulos eran baratos, el capital no. Con el tiempo, mi 16% permaneció en la sombra. No era ostentoso, pero era contractualmente limpio. Eso es lo que pasa con los sistemas inteligentes. El verdadero poder reside bajo la interfaz, no necesita ser visto. Cuando Michie finalmente renunció, no pronunció un discurso ni envió un memorando, simplemente dejó de asistir. Nolan llenó el espacio como un sustituto inflado con zapatos caros y trajes ajustados, pensando que la gobernanza residía en las presentaciones de la junta directiva y las llamadas a los inversores. Pensaba que la infraestructura era algo que se modernizaba con suficientes consultores y cafeterías. Nunca preguntó por el acuerdo operativo original. Nunca se dio cuenta de que la columna vertebral de las tuberías de implementación corría a través de claves seguras registradas a nombre de DTR Systems LLC. Nunca notó que los metadatos del marco arquitectónico aún me indicaban como autor principal. Él vio un nombre en la nómina. Yo vi un mapa cuya existencia nadie más conocía. El error de Nolan no fue despedirme. Su error fue pensar que no lo había superado ya hacía una década. Pero me quedé por lealtad. No a la empresa, sino al trabajo, a los sistemas, a la lógica y a las personas que dependían de lo que construíamos para mantener las luces encendidas, literalmente, en centros de datos gubernamentales en 3 estados. Y aquí está la parte que debería haberlo hecho reflexionar. Nunca pedí un aumento ni negocié una compensación, no por falta de atención, sino porque ya poseía más de lo que él jamás tendría. Pensó que yo era un simple detalle. Yo era el acceso raíz. No miré atrás cuando las puertas automáticas se cerraron tras de mí. No hizo falta. Ese lugar ya se había vaciado en cuanto Michie se fue y Nolan empezó a confundir las palabras de moda con la columna vertebral. Caminé hacia mi coche como si saliera de una cita con el dentista, sin desilusión, sin ceremonia, solo un pulso apagado donde antes vivía un propósito. En mi mano derecha estaba el sobre de salida. 2 páginas, un último cheque y un acuerdo de confidencialidad ridículamente ineficaz. Seguían pensando que era solo otro ingeniero con un problema de lealtad. No tenían ni idea de que la lealtad había muerto mucho antes de que se secara la tinta. Conduje a casa con las ventanillas entreabiertas y nieve en el aire. Era la misma ruta que había tomado todos los días laborables durante 16 años, solo que esta vez no me conducía a nada esperándome. Sin reuniones, sin retrasos, sin notificaciones parpadeando por mi aprobación. Solo silencio. Colgué el abrigo, me quité las botas, me serví una taza de café rancio de la cafetera del día anterior y me quedé mirando la pared donde solía tener una pizarra llena de calendarios de lanzamiento. Estaba en blanco ahora, como el resto del día. Entonces sonó el teléfono. Número desconocido. Casi lo ignoré, pero una parte de mí, tal vez curiosidad o instinto, presionó aceptar. Puse el altavoz. ¿Es Darren Trask? Mi voz se quebró por la inactividad al responder. Sí, soy yo. Soy Jenny Ford, vicepresidenta senior de Ordo Systems. Nos enteramos de tu salida y nos gustaría incorporarte de inmediato. El doble de tu último salario más un bono de firma. Un puesto de liderazgo, autonomía del sistema y sin niñeras. No me preguntó si estaba interesada. Ella lo sabía. Esa es la cuestión. Los verdaderos jugadores no lanzan ofertas al aire, extienden líneas de vida. Di un largo sorbo al café, dejé que el silencio se prolongara y pregunté, ¿cuándo es la primera reunión de planificación? Ella se rió, ligera y segura. Mañana por la mañana, a las 10 en punto. Enviaremos un coche. No hace falta, dije, dejando la taza. Conduciré yo misma. Lo que ella no sabía era que ya tenía la infraestructura de Ordo en la cabeza. Los había estado observando durante años,
rastreando discretamente sus modelos de implementación y anotando dónde se estrellarían sus cuellos de botella una vez que la escala superara la masa crítica. Eran buenos, pero no estaban listos para lo que se avecinaba en el segundo trimestre. Y Nolan, con sus presentaciones impecables y su estrategia de segunda mano, sin duda tampoco lo estaba. Pero yo sí. Había estado lista durante años. Al mediodía recibí 3 mensajes de voz más. Uno de un director de tecnología al que asesoré en 2015, otro de una gerente de compras que una vez me dijo que había salvado su matrimonio al restaurar su portal de incorporación antes de una auditoría federal, y uno de Michei. A ese no le hice caso. Todavía no. En cambio, saqué el viejo cuaderno que guardaba para casos extremos. Hojeé páginas de ideas de arquitectura a medio construir, bocetos de conmutación por error y fragmentos de código. Allí estaba, un borrador de 3 años titulado ¿Qué pasa si Nolan lo arruina todo? Sonreí y garabateé un nuevo título en la parte superior. ¿Qué pasa después? Ni siquiera tardó un ciclo comercial completo. A las 10:24 de la mañana, las capturas de pantalla ya volaban. Mi actualización de LinkedIn apenas se había publicado, sin hashtags ni alardes, simplemente mencionando mi emoción por unirme a Ordo Systems como arquitecto principal. Y aún así, la onda expansiva golpeó como una granada en una pecera. Los desarrolladores de Nolan lo publicaron en el Slack interno con un emoji de encogimiento de hombros. Otro continuó con la pregunta: ¿esto significa que estamos perdidos? Los hilos de Slack se extendieron como el moho. Especulación, pánico, silencio. Entonces, alguien de cumplimiento intervino. ¿Quién autorizó el despido de Darren? 1 minuto después el mensaje fue eliminado, pero era demasiado tarde. El eco ya había rebotado. No estaba mirando activamente, pero me enviaban capturas. Aliados discretos, antiguos becarios y aquel analista senior que una vez me dijo que yo era la razón de la estabilidad de la empresa. Me enviaron fragmentos de mensajes, cambios de calendario, solicitudes de registros de auditoría y reprogramaciones frenéticas. Al mediodía, el panel de operaciones de la empresa de Nolan mostró un aumento repentino en las consultas internas y, lo peor de todo, actualizaciones en la cláusula de regalías. Intentaban rastrear lo que habían dejado suelto. Pero no fue el pánico interno lo que lo hizo real, fueron los clientes y las cuentas del gobierno. A ellos no les gustan las sorpresas, sobre todo cuando implican cambios de personal relacionados con planos de infraestructura que gestionan datos sensibles. Un antiguo enlace del Departamento de Energía reenvió un memorando del equipo de ventas de Nolan intentando aclarar preventivamente que mi salida no afectaría la continuidad. El destinatario había respondido con un simple reenvío a Michei, tras acababa de incorporarse a Ordo. Fue entonces cuando Michei contestó el teléfono. La junta estaba en plena revisión trimestral cuando la recepción los interrumpió diciendo que Michei estaba en la línea 1. Nolan acababa de terminar un discurso ineficaz sobre modernización cuando la llamada se conectó. Ni siquiera dijo hola. Uno de los analistas me contó después que solo hizo una pregunta. ¿Acaso mi hijo acaba de entregar nuestros diseños de infraestructura clasificados a nuestro único competidor real? El silencio que siguió fue bíblico. Michei no gritaba. Su decepción se convertía en un arma gracias a su moderación. Cuando hacía preguntas así, no eran retóricas, eran advertencias envueltas en hielo. Nolan intentó reírse. Papá, Darren estaba anticuado. No había actualizado la pila de implementación desde que te fuiste. Michei lo interrumpió. No pregunto por implementaciones, pregunto por autoría. ¿Quién controla la arquitectura de licencias? Alguien tosió, una silla chirrió, pero nadie tenía una respuesta. Porque la respuesta no estaba en sus sistemas, estaba en los míos. Y yo acababa de cambiar de equipo. Lo que Nolan no entendía era que la tecnología no es solo código, es confianza. Y cuando la confianza se mueve, los contratos y los legados la siguen. La historia me llegó a pedazos, a través de personas aún leales a la verdad y no a los títulos. Uno de los ingenieros superiores, de esos que mantienen un perfil bajo y su entorno de desarrollo más limpio que su apartamento, me envió el primer mensaje. Deberías haber visto la cara de Nolan. Pensaba que era a prueba de balas y resulta que llevó una pistola de juguete a un ejercicio de fuego real. Al parecer, todo empezó con un comentario casual del asistente de Nolan, mencionando que yo había aceptado un puesto en Ordo. Lo dijo con naturalidad, quizá incluso con aire de suficiencia, pensando que eso haría enfadar a su jefe. Pero Nolan se limitó a burlarse. Ni siquiera levantó la vista del teléfono. Que se la lleven, dijo, es reemplazable. En ese momento, Michei cruzó la puerta de cristal al final del pasillo. Dicen que no habló de inmediato.
Simplemente se quedó allí parado, con los nudillos blancos y en silencio, con la mirada fija en su hijo. La sala, un nido de estrategia financiera, se sumió en un mutismo absoluto, como si alguien hubiera pulsado un interruptor. Uno de los becarios dijo que se sentía como ver a un hombre darse cuenta en tiempo real de que acababa de cortar el cable equivocado de una bomba que ni siquiera sabía que estaba armada. Michie finalmente habló en voz baja, apenas un susurro que te hacía vibrar las costillas. Acabas de despedir a la mujer con los derechos de autor de todos los sistemas activos que licenciamos. Hubo una larga pausa. Nolan parpadeó, confundido, como un niño al que le dicen que Papá Noel no solo es falso, sino que además está demandando a la familia por incumplimiento de contrato. Michie se volvió hacia la sala llena de ejecutivos, abogados y consultores. ¿Quién es el dueño de la arquitectura de referencia? Nadie habló porque nadie lo sabía, porque nadie leía los contratos. Esa pregunta no era para discusión, fue un detonador. Un suave clic que resonó más fuerte que cualquier grito. En el segundo en que Michie la formuló, las implicaciones comenzaron a desdoblarse en sus cabezas. Si yo tenía los derechos de autoría, tenía la cadena de propiedad intelectual. Si yo tenía esa cadena, sus clientes no solo perdían la continuidad, perdían la base legal para usar el software. Y si Ordo ahora me contrataba, el panorama de las licencias había cambiado drásticamente. Uno de los miembros de la junta intentó murmurar algo sobre planes de contingencia, pero Michie lo cortó en seco. Todos ustedes se sentaron en esta sala y dejaron que mi hijo despidiera a la persona cuyo nombre aún figura en todos los contratos federales activos. ¿Creen que el Departamento de Defensa va a arriesgarse a esa ambigüedad solo para ahorrarse unos cuantos salarios? Otro silencio. Entonces Michie miró fijamente a Nolan. ¿Sabe siquiera qué es la sección 3.4b? Preguntó. Nolan balbuceó que era solo lenguaje estándar de indemnización. Respuesta incorrecta. Esa era la cláusula que yo había enterrado años atrás. El mecanismo de seguridad, el protocolo de notificación automática vinculado a cualquier transferencia de autoría. No estaba ahí para castigar, sino para proteger. Pero ahora, en manos de alguien que había sido desechado como chatarra, podía destrozar su posición operativa con una sola firma digital. Michie no gritó ni despidió a nadie en ese instante. Simplemente se dio la vuelta y salió de la habitación, tranquilo y disgustado. Ese fue el momento en que la casa que Nolan creía haber heredado dejó de ser suya. No terminó con una explosión, sino con una pregunta sin respuesta. Esperé a que oscureciera. No por drama, solo por el silencio que necesitas cuando vas a hacer algo permanente. La cláusula de regalías no era una trampa, era un espejo. La sección 3.4b existía para reflejar lo que otros no veían, la autoría. No era simbólico, era legal y vinculante. Significaba que si la empresa no conservaba a su arquitecto original ni aseguraba una transferencia de derechos, se activaba un protocolo de avisos obligatorios. Abrí mi portátil, entré en mi antiguo entorno y me autentiqué con una línea de código intacta desde que Michie revisó el acuerdo. Una pulsación de tecla, verificación de 2 factores y una luz verde suave. El sistema no preguntó si estaba segura. Ya lo sabía. La cláusula se activó a las 8:12 de la tarde. Se enviaron correos electrónicos a todas las entidades con contratos dependientes de mi arquitectura. Gobierno, defensa, logística, energía, 9 sectores en total. Cada uno recibió un aviso formal de cambio de autoría arquitectónica y la advertencia de que la validez de la licencia estaba pendiente de revisión. No fue una señal de alarma escandalosa, fue un pitido quirúrgico en una habitación de hospital silenciosa, seguido de luces rojas en los paneles de cumplimiento de sus clientes. La primera respuesta llegó en menos de 10 minutos de un gerente de ciberseguridad estatal. Por favor, confirme. ¿Afecta esto nuestro cumplimiento para el primer trimestre? No respondí. El sistema lo hizo por mí con registros completos y marcas de tiempo de DRA Systems LLC. Por la mañana, 3 contratos tenían entregables congelados. En 72 horas, 6 más estaban en pausa. Sin ira ni drama, solo fricción. El tipo de fricción que le cuesta a una empresa $10.000 al día por cliente solo por mantener el sistema funcionando. No me regodeé. Ni siquiera salí de casa. Mientras la oficina de Nolan se apresuraba a explicar por qué ya no tenían continuidad legal, yo estaba en chándal, tomando café tibio y añadiendo anotaciones a la hoja de ruta de Ordo. Jenny me había enviado los archivos con acceso total y una nota. Confiamos en su visión. Iba a construir lo que ellos no pudieron. La ironía era que no intentaba arruinar a Nolan. Simplemente estaba cumpliendo un contrato que él nunca leyó,
El mismo que Michei firmó conmigo en esa gélida oficina años atrás. Una línea de lógica limpia e imparable. Me contaron que Nolan parecía no haber dormido en 2 días. El cuello de la camisa arrugado, la voz débil y los ojos de alguien que busca una salida de incendios en un edificio que él mismo incendió. El enlace federal tenía una llamada programada y, de repente, no era una revisión de progreso, era una crisis. Nolan intentó su perorata habitual sobre transiciones de equipo, pero el enlace pronunció 6 palabras que cayeron como hielo en agua hirviendo. No estoy autorizada a hablar contigo. Nolan parpadeó, confundido. El enlace continuó. El consejo me ha ordenado que solo me dirija al arquitecto con licencia original hasta que se documente la transferencia correcta. Esta conversación no se considera vinculante. Nolan titubeó sobre optimizaciones de DevOps, pero su propio director de tecnología ya había bajado la cabeza. Todos en la llamada podían oír el tic-tac del reloj. El enlace se desconectó sin despedirse. Esa fue la primera vez que Nolan perdió el control de verdad, al darse cuenta de que nunca lo había tenido. Su director de tecnología sugirió lo obvio. Podríamos llamar a Darren. Silencio. Entonces la voz de Nolan, rota, respondió. No, ella tomó su decisión. Michei, escuchando en silencio, simplemente envió un mensaje para una sesión de emergencia de la junta. Esta vez, Nolan no estaba invitado. Me dijeron que la sala de juntas se veía diferente ese día. Sin presentaciones ni charlas triviales. Michei estaba a la cabecera, flanqueado por los fundadores que aún recordaban lo que era construir algo. Comenzó con una pregunta. ¿Esta empresa se rige por títulos o por conocimiento? Nadie respondió. Al final de la reunión, votaron congelar los entregables en disputa y realizar una revisión externa de riesgos. Michei cerró la sesión con la frase que destrozó los egos restantes. Si no podemos traerla de vuelta, tendremos que recomprarle nuestros propios sistemas. No fue un castigo, fue un realineamiento. La infraestructura no se doblega ante la bravuconería, depende de quién la construyó. No hubo un regreso triunfal ni aplausos. No regresé porque no había nada allí que valiera la pena. En cambio, entré en la sede de Ordo una mañana de martes y me reuní con los directivos en una sala que olía a posibilidad. Sin egos, expuse mis términos, igualdad de acciones, autonomía técnica y nada de consultores de marca haciéndose pasar por ingenieros. Quería proteger la integridad del sistema del tipo de podredumbre que destruyó mi anterior empresa. Accedieron por inteligencia, no por desesperación. 2 semanas después, 5 miembros de mi equipo original renunciaron discretamente a la firma de Nolan. Sin dramas, solo recordatorios de sus acuerdos de confidencialidad. Cuando los llamé, no me preguntaron por qué, sino dónde iniciar sesión. La reconstrucción de Ordo fue un arco de redención en el código. Refactoricé cada atajo que el equipo de Nolan había enterrado. Mientras tanto, Michei me contactó con un mensaje breve. ¿Podemos hablar sobre el acceso al sistema en el futuro? Respondí. Estoy encantada de licenciar sistemas futuros a precios estándar de mercado. Sin suavizar el lenguaje, tracé una línea firme. Él no discutió. Sabía que el respeto se conserva por cómo tratas a quienes construyeron los cimientos. Era un martes por la tarde cuando recibí un correo con el asunto. Pensé que te gustaría. Era un enlace al blog de Nolan. Ahora que la Junta lo había apartado de las decisiones internas, se presentaba como un líder de opinión. Su publicación, titulada a veces, Dejar atrás lo viejo es la forma de abrazar la innovación, era pura palabrería sobre estructuras heredadas y estilos de liderazgo estancados. Era Nolan en su máxima expresión, metáforas vacías y supervivencia disfrazada de evolución. Habría sido un post olvidable de no ser por el único comentario que tenía, una respuesta corta de Michei. A veces, lo viejo es lo que construyó todo lo que hoy sostienes. Eso fue todo. Una frase colgando en el espacio digital, silenciosa como una lápida. Golpeó más fuerte que cualquier filtración. Nolan nunca podría entenderlo, porque vino del hombre que le confió un imperio y lo vio quemar los andamios de una hoguera que no podía controlar. No compartí la publicación, simplemente volví al trabajo. Sus propios sistemas ya se estaban encargando de él. Nolan cruzó la línea entre dejar ir y perderlo todo el día que me despidió. Pensó que estaba recortando gastos. En realidad, se estaba cortando la columna vertebral. En el mundo de los sistemas, la verdadera estructura no se ve a simple vista, se construye con lealtad y atención a los detalles. Nolan pensó que podía borrar años de trabajo con una firma, pero olvidó que los cimientos solo responden a quienes los comprenden. Si esta historia te ha recordado tu propio valor o te ha hecho sentir ese pulso de justicia,
Te invito a que asegures tu lugar en nuestra infraestructura. No seas como el 97% que solo observa desde afuera sin dejar rastro. Dale me gusta para validar este código y suscríbete al canal. Es la única forma de garantizar que el algoritmo nos mantenga conectados y que sigamos entregando estas historias con acceso total. Gracias por ser la columna vertebral de este equipo.